Buenas noches. El día de hoy quiero hacer un video tratando de ofertar un esquema diagnóstico terapéutico para aquel paciente que viene con disnea severa. Disnea severa o también lo que se suele denominar distrés respiratorio. Ojo, estoy hablando de distrés respiratorio con doble S, no con una sola S. El síndrome de distrés respiratorio con una sola S es es cuando hablamos del edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico de etiología inflamatoria, ¿no? En este caso estamos hablando del término distrés. Distrés es un término que se utiliza para denotar angustia, desesperación, eh, mucho escozor, temor. Y cuando decimos distrés respiratorio, entonces nos estamos refiriendo a un paciente que tiene disnea, pero una disnea muy angustiante, desesperante, con gran sed de aire, es decir, el paciente está con un gran trabajo respiratorio, ¿sí? Es cierto que hoy en día contamos con muchos elementos que nos pueden ayudar a obtener el diagnóstico, como son la tomografía, el ecopulmonar, el ecocardiograma, que contamos con ellos al pie de la cama, incluso a veces en nuestros propios consultorios, pero en la realidad de nuestro país no siempre es así. Bien, así que les voy a ofertar un método que es un método abreviado, antiguo, se utilizaba hace muchos años cuando no contábamos con esto, pero creo que es aplicable si nos ponemos a la realidad de nuestro medio. Bien, entonces cuando tenemos un paciente con distrés, con doble S, ¿no?, respiratorio, nosotros debemos pensar que ese paciente o está congestivo, por ejemplo en una insuficiencia cardíaca, es un paciente que está haciendo un edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? O está congestivo, su pulmón está lleno de líquido, está obstruida la vía aérea, como por ejemplo un espasmo de las vías respiratorias como en el asma. Hay un secuestro de un campo pulmonar, por ejemplo un derrame pleural masivo, un neumotórax. ¿O será que este paciente tiene un bajo gasto de origen no cardíaco? Por ejemplo, una anemia severa, paciente que ha presentado un sangrado oculto, o un paciente, por ejemplo, con una neoplasia que está haciendo ya una anemia severa. O tiene un débito de oxígeno. A lo mejor tiene los glóbulos rojos normales, pero su hemoglobina no está donando el oxígeno como debería hacerlo y hace que sus tejidos se tornen hipóxicos. Entonces, distrés respiratorio, estará congestivo, ¿será que la vía aérea está obstruida? ¿Será que hay secuestro de un campo pulmonar? ¿Hay un bajo gasto de origen no cardíaco, anemias? ¿O será que hay un débito de oxígeno? Bien, para este método lo que vamos a utilizar es nuestro tensiómetro, es decir, vamos a tomarle la presión arterial, vamos a usar el saturador de oxígeno, el pulso oxímetro, vamos a medir la saturación de oxígeno y vamos a ocultar a nuestro paciente, es decir, solo necesitamos un tensiómetro, un pulso oxímetro y nuestro estetoscopio. Bien, si la tensión arterial es baja, no le dé más vuelta. Ese paciente necesita terapia intensiva. Un paciente que viene con gran distrés respiratorio y está hipotenso, ese paciente está en shock y debe ser manejado en una unidad crítica. Si la presión arterial es normal o alta, entonces pasamos a la siguiente fase. Le medimos la saturación de oxígeno. Vemos si esa saturación de oxígeno es normal, del 90% para arriba, o es una saturación de oxígeno baja, de 90% para abajo. ¿Sí? Y lo segundo que hacemos es auscultar. Cuando vamos a auscultar, vamos a identificar dos cosas. Vamos a ver si nuestro pulmón está húmedo, es decir, tiene presencia de rales, o es un pulmón seco, no hay presencia de rales. Siendo realistas, en este tipo de pacientes que vienen con gran angustia, un grupo de familiares que pide auxilio, que gritan dentro de la emergencia, auxilio, mi familiar se muere, necesitamos ayuda. Usted no tiene tiempo de ponerse a hacer una historia clínica, ni tampoco de decirle al paciente ubícate de tal manera, ponga el brazo acá, ponga el brazo allá, para poder hacer maniobras de auscultación. Entonces nosotros tendremos que simplemente identificar si hay estertores, crepitantes, subcrepitantes, solamente si hay rales, esto les vamos a decir de forma general, rales, y si el pulmón no tiene rales. Si tiene rales, decimos que es un pulmón húmedo.
Si no tiene rales, decimos que es un pulmón seco. Bien, la saturación de oxígeno de nuestro paciente es normal. Es decir, le ponemos el saturador de oxígeno y el paciente satura más del 90%. Auscultamos. Pulmón húmedo, con saturación normal, insuficiencia cardíaca congestiva. Nuestro paciente está con falla cardíaca. Saturación de oxígeno, normal, con un pulmón seco, es decir, sin rales. Empezamos a buscar nuevas opciones. Si hay roncos y sibilancias, el paciente tiene obstruida la vía aérea. Podría ser un asma, un EPOC, lo que sea, está obstruida la vía aérea. Es un broncoespasmo. No, podríamos encontrarnos con un pulmón en silencio, es decir, lo ocultamos y por más que intentamos, realmente no escuchamos bien el murmullo vesicular. No hay murmullo vesicular, realmente tratamos de ocultar y no se escucha bien, la intensidad es muy baja. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay silencio pulmonar, pero este silencio pulmonar es unilateral, pensamos en un secuestro del campo pulmonar. Es decir, hay derrame pleural, hay un neumotórax o el paciente tiene una telectasia. Por ejemplo, un borrachito que vomitó, se tragó parte del vómito, obstruyó uno de los campos pulmonares y ahora viene muy disneico. Al siguiente día se levanta después de su borrachera y llega a la emergencia disneico, muy disneico, ¿no? Dicen ayer estuvo tomando, se vomitó y hoy despertó con gran disnea, una atelectasia masiva, ¿no? ¿Sí? No, es un paciente con saturación de oxígeno normal, un pulmón seco, pero está en silencio pulmonar bilateral. Es decir, no ocultamos, no hay buena intensidad de murmullo vesicular en ninguno de los dos campos pulmonares. Entonces nosotros pensamos que podría tener este paciente un espasmo bronquial severo. Están obstruidas totalmente las vías respiratorias. Y el tercer escenario que nos podemos encontrar frente a una saturación de oxígeno normal con un pulmón seco es que el campo pulmonar esté normalmente ventilado. Es decir, llega este paciente con gran disnea, gran dificultad respiratoria, mucha sed, mucha angustia por aire, ¿no? Mucha sed de aire, mucha angustia por aire, pero lo ocultamos y sus campos pulmonares están totalmente ventilados, están muy bien ventilados. Su SpO2 es 100% normal. ¿Qué debemos pensar? Pues este paciente muy probablemente tiene una anemia, ¿sí? Una acidosis metabólica. Podría ser que lo que realmente hay es un bajo débito, ¿no? Un síndrome de bajo gasto de origen no cardíaco, como en las anemias, o hay un bajo débito de oxígeno, como en las acidosis metabólicas. Por ejemplo, un paciente con diabetes. Fue diagnosticado hace 3 días de diabetes, le dieron metformina 850 cada 12 horas, resulta que la empezó a tomar y a los 3 días empezó a presentar disnea. Empezó a hacer una acidosis láctica por el uso de la metformina, ¿no? Hay que pensarlo, ¿sí? Vamos al otro lado. Nuestro paciente tiene una SpO2 baja, es decir, tiene una saturación de oxígeno muy, muy baja, menos del 90%, pero tiene lo ocultamos y el campo pulmonar es húmedo. Si esos estertores, esos rales que escuchamos son simétricos, significa que los encontramos en ambas bases, en ambos vértices, en ambos campos pulmonares medios, entonces nosotros sospechamos que el paciente tiene edema agudo de pulmón. Podría ser que esté haciendo una embolia pulmonar o que tenga una intersticiopatía, una fibrosis pulmonar, ¿no? De cualquier origen, pero que se está descompensando. No. Esos estertores son asimétricos, es decir, en el uno aparecen en las bases, en la otra base ya no aparece en el vértice del derecho, ya no aparece en el vértice del izquierdo, pero hay rales en ambos lados. Entonces debemos pensar en neumonías graves de la comunidad, una neumonía grave de la comunidad. Y si el pulmón en cambio está seco, es decir, el campo pulmonar está ventilado, entonces nosotros debemos sospechar que ese paciente podría tener una tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar puede presentarnos un paciente con desaturación y un campo pulmonar muy bien ventilado. Que el paciente tenga un taponamiento pericárdico, por ejemplo, un taponamiento cardíaco por un hemopericardio, ¿no? Haya sufrido un trauma el día anterior y después de ese trauma
Por ejemplo, un paciente que estuvo alzando pesas, se le cayeron las pesas aquí en el pecho, en ese momento no sintió nada, pero a los 2 o 3 días empieza con gran dificultad respiratoria, tiene gran ingurgitación yugular, no le escuchamos bien los ruidos cardíacos, a pensar que tiene un taponamiento cardíaco. O no, el paciente está morado, nos dicen que estaba con gripe, estaba con tos, y él mismo se automedicó unos jarabes para la tos. Entonces podría ser que esté haciendo una intoxicación por dextrometorfano que le produce una metahemoglobinemia, es decir, pensamos en una hemoglobinopatía. ¿Sí? Bien, este es un enfoque diagnóstico, pero ¿y qué vamos a hacer con ese paciente? Bien, sea que si no hemos logrado llegar todavía con todo este esquema corto, no hemos podido alcanzar una actitud diagnóstica, es decir, no hemos podido llegar a un diagnóstico, pues tendremos que tomar una actitud terapéutica. ¿Y cuál va a ser la actitud terapéutica que vamos a hacer? A todos los pacientes les vamos a ofertar oxígeno. No importa que esté saturando normal, ofértele oxígeno. El paciente está con distrés. Ofértele oxígeno. Colóquelo en semifowler. Si está seguro que el paciente no tiene anemia, no hay riesgo de sangrado, le hizo un tacto rectal, no hay melenas, podría pensar en anticoagular. ¿Sí? Esta última es opcional. Pero el oxígeno y el semifowler es obligatorio en todos. Pero si el campo pulmonar está seco, nebulice. Ahora usted me dirá, ¿qué pasa si el paciente tiene un neumotórax? ¿Qué gano con nebulizarle? No gana mucho, pero tampoco pierde nada, ¿no? Y si era un broncoespasmo y usted no alcanzó realmente a distinguir en ese momento, pues le podría estar ayudando mucho. Le da oxígeno, lo pone en semifowler, pero usted detectó un pulmón húmedo, coloque diuréticos. ¿Sí? Me dice, es una neumonía grave de la comunidad y le di diuréticos, doctor, ¿pasará algo? No, realmente no va a perder mucho, pero si fue un pulmón congestivo, el paciente luego se lo agradecerá bastante. Bien, esto siendo un poco realistas de cómo nos enfrentamos a un paciente en la emergencia. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Rayos X, un electrocardiograma y una gasometría arterial en un lugar básico, ¿no? Una radiografía, un electrocardiograma y una gasometría arterial está demostrado que le ayudarán a usted a llegar al diagnóstico en un 90% de los casos. Bien, este es un esquema abreviado, antiguo, que creo que en estas épocas de tanto déficit que tenemos en nuestro medio, pues nos pueden ayudar muchísimo. Espero les haya gustado y nos veremos en un próximo encuentro en esta comunidad de aprender.